Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. No sé qué está diciendo don Jaime de Berenguer de mi camisa de cuadros, pero sea lo que sea, es una idiotez. 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias, y aquí está don Jaime de Berenguer balbuceando cosas sin sentido. Buenos días. Buenos días, me dices eso mientras estoy bebiendo agua. A no ser que quieras acabar conmigo, que me atragante, ya me dirás. Bueno, don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Buenos días. Bueno, muchas felicidades en el día de su santo, San Asís. San Asís, bueno, y mártir, sí, de toda la vida. Sí, que son nombres que imprimen carácter. San Francisco de Asís imprime carácter. Ya cuando yo digo, ¿cómo te llamas? Y digo, Asís, y me dicen, ¿cómo es? ¿A qué? Y digo, joder, si es lo más fácil de mi nombre. San Francisco de Asís no es el patrón de los animales. Es el patrón de sí. Se llevaba muy bien con los animales, por eso nos llevamos usted y yo también, ¿no? ya sabía yo que había algo oculto en su amistad. Bueno. Ay, Dios mío. Sí, es como de la Disney. Yo paso de que me hagas un análisis de mi nombre. Es como que te tiene que gustar, como te llamas Francisco Asís, te tiene que gustar El Rey León y esas basuras. Oiga, El Rey León es una película que está bien. A mí me parece, el musical me encanta, y la película me parece que debía estar prohibida, porque creo que ha destrozado a varias generaciones creándoles problemas psiquiátricos. O sea, para dramas sencillos y claros y buenos, como Bambi. Claro, no fastidies. Bambi o Blancanieves o Dumbo, no fastidies. Sí, pero Bambi... Ahora me lo explico todo. Pero Bambi, mira, tú que eres psicólogo, no me fastidies. O sea, Bambi se muere la madre y es una tragedia, eso lo entiende todo el mundo. Y el niño quiere a la madre y se muere la madre. Horrible. Pero el Rey León no. El Rey León es que tú... que parece que has provocado la muerte de tu padre y entonces te vas, entonces comes gusanos porque te sientes culpable y entonces luego ya no eres culpable. Usted sospecha, hecho mucho mejor. Usted sospecha que el Rey León lo financiaron quienes ya estaban poniendo en marcha la campaña para que terminemos comiendo gusanos todos, ¿no? ¿Y de Heidi qué me dices? Y la Casa de la Pradera, de esa generación que solo teníamos dos canales de televisión y que se apagaba. Y que lo veíamos todos, sí. Entre las 2 y las 4:30. Bueno, queridos oyentes, que vamos a inaugurar sección en la tertulia, la bumerada. Después del himno, la televisión se cerraba, pero esto no era ni franquismo ni nada. Como se termina la televisión, y que entonces, ¿qué se hace cuando se termina el himno de España? A ver si se cree alguien que es el único país donde pasa eso. ¿Dónde pasaba ya? Y yo creo que la carta de ajuste y el Canal Plus, cuando era porno y la gente, y había gente que lo había descodificado, son las dos cosas estáticas que más ha visto. O sea, ¿tú no has visto la carta de ajuste alguna vez de pequeño, como 10 segundos seguidos o 15 o 20? Bueno, y esperando a que empezara la programación, que estaba la carta de ajuste con sus colorines y tal. Dios mío, qué mayor eso. Y vamos a la cama, que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. Y las conexiones a los partidos de fútbol de Eurovisión, que ya se ponía esto el Eurovisión y estaba esperando a que... Y un niño no entendería, el fútbol era a las 5, ¿no? El fútbol es de 5 a 7, o sea... Dice, no, pero ¿qué partido? Dice, no, es el fútbol. Todos los días hay todos los partidos. Antes todos los partidos. El parte, ¿no? Como decía mi abuela, el parte. Todos los partidos eran el domingo a las 7. Todos. No había. No como ahora que me ponen los partidos del Atleti a las 9 de la noche y no los puedo ver, jolín. ¿Tú no has visto fútbol en tu vida, Luis? Bueno, pero ahora estoy intentando aquí. Yo con la fe del converso. Vamos, no te lo crees ni tú. Me está usted diciendo que lo mío con el Atleti es postureo. Pues yo creo que, vamos, no con el Atleti, con el fútbol en general, vamos. El otro día alguien en internet le acusaba a usted de estar inclinado, de tener inclinación política. Inclinación política. Yo decía, es del Atleti. Está inclinado al Atleti, es lo peor, es lo... Es verdad, o sea, no sé, va a tener problemas usted. En esta casa deben de ser del Madrid todos, ¿no? Es gente como... No. Decente, en esta casa, la gente decente, como don Julio López y yo, somos del Atleti de Madrid.
todos los demás, pues, en fin, pero que son gentucilla, hombre, del Barça, Venga, dilo, si tienes huevos. del Madrid. A Luis solo hay que decirle eso, a que no hay, y dice, sujétame la copa. No, yo, a mí, del Atleti... la enfermedad psiquiátrica que aqueja a don Julio y a mí, lo único que no me gusta del Atleti de Algo Madrid... de masoquismo tiene. Y me ha costado dar el paso de hacerme del Atleti de Madrid por ello, y a veces estoy tentado de dejar de ser del Atleti de Madrid, es que del Atleti de Madrid es Almeida, lo cual me hunde. Es como me pasó con Mahler. Yo era maleriano furibundo hasta que me enteré de que le gustaba a Alfonso Guerra. Y dije, algo estoy haciendo mal. Claro, decía Alfonso Guerra, sí, me critican mucho, pero antes de mí, ¿quién leía a Mahler? ¿Quién leía a Mahler? En fin, bueno. Podemos hablar de algo que... No sé, debemos hablar de ello. Es que realmente me parece tan terrible. Acuerdos PSOE-Bildu, por los cuales ahora resulta que es el brazo político de una organización terrorista el que dicta la ley de seguridad ciudadana en España. O sea, se puede caer bajo, se puede caer más bajo, y se puede llegar al fondo de la cima de la fosa de las Marianas, que es donde estamos en estos momentos. Es lo que decía usted esta mañana, de que el votante del PSOE no tiene excusa, es decir, el votante o el militante del PSOE está apoyando a una organización que colabora con grupos, pro-etarras, no voy a decir pro-terroristas, pero pro-etarras. Bildu, yo no voy a entrar en la estructura orgánica, etcétera. O sea, Bildu no solo son los herederos de Batasuna, de ETA, yo les llamo a todos Batasuna, sino que ha presentado en las últimas listas, por ejemplo, a las elecciones locales, ha presentado casi 90 miembros de ETA o exmiembros de ETA en sus listas, y entre ellos a 9 asesinos, que claro, ¿quién no tiene un compañero de lista electoral, sí, que sea asesino? Bueno, y entonces usted decía que los votantes del PSOE no tienen excusa. Yo he hablado muchas veces, siempre hablo del efecto pedagógico de los políticos. Entonces, yo no voy a atribuir culpas, cada uno tiene la culpa que tiene. Yo sé que hay personas que no se informan, o sea, pero personas, no quiero decir personas incluso de formación muy muy sólida, muy amplia, titulados superiores, directivos, cuya información política básica pues es el telediario del infame, de cómo se llama, el mercenario este que pone cara de bueno de Televisión Española, y la hincha Urrondo, que cobra por una sociedad interpuesta y además da pérdidas, etcétera, ¿no? O sea, se informan por allí. Entonces, ¿qué efecto tiene el informarse exclusivamente por ahí, ligado a problemas psicológicos en los que no voy a entrar, ¿no? Como esa quizá tendencia católica a ser sumiso al poder, o a pensar que el poder no puede mentirte en todo? No lo sé, pero hay gente que se informa solo de ahí. Pero el caso es que una parte significativa de los españoles apoya al Partido Socialista, que es un partido que gobierna con etarras, con golpistas, con delincuentes, con criminales y con comunistas, por decir varios sinónimos. De todas maneras, esto es más, fíjate, en estos momentos le ha tocado a la izquierda, pero realmente ese tipo de procesos le puede tocar a cualquier ideología. Siempre ha habido en todas las ideologías grupos de personas que con independencia de lo que haga el gobierno apoyan 100%. A mí esto me recuerda un poco como cuando te quedas dormido encima de brazo y se te queda, entonces no lo notas, no lo sientes. Pues yo creo que al votante socialista ahora le ha pasado eso, se ha quedado encima de su brazo y se lo pueden cortar, que hasta que no le entre otra vez la circulación, ellos van a seguir, han dejado en suspenso su valoración moral de los hechos. Y esto tiene mucho que ver con que ellos, ante todo y sobre todo, son socialistas, y los demás les da igual, no tienen una capacidad crítica. Digo que esto pasa en los dos lados, porque yo lo he visto en los dos lados. De hecho, voy a contar una pequeña anécdota, desmintiéndote, porque tú has dicho, sí, porque acabas de decir que es gente que ve a esos... Mira, yo tengo un amigo, muy amigo, que es una persona muy inteligente, de verdad, que precisamente el otro día, hablando de este tema, siempre ha sido muy socialista, le dije, oye, tú que eres un lector del peor periódico y más tóxico que pueda haber en España, y que conoces y que has leído a Fernando Savater, ¿tú cómo te explicas que gente como Fernando Savater, Trapillo, Vejero, Rosa Díez, o sea, gente de primer nivel, esté criticando a
ahora a lo que está haciendo el Partido Socialista, a lo que está haciendo Sánchez. Y su respuesta fue la siguiente, dice, claro, es que la izquierda somos muy críticos. Entonces nosotros nos criticamos a nosotros mismos con mucha más facilidad. No es un problema, por tanto, de lo que carece el socialismo, sino de lo que tiene. Fíjese hasta qué punto tiene interiorizado. Esta respuesta en sí misma ya te demuestra que es una persona inteligente. Pero son todos los giros cognitivos, psicológicos, emocionales que está haciendo para justificar que no quiere ver. Y entonces, cuando nosotros analizamos aquí en sentido muy razonable, muy racional, muy sesudo... Claro, no importa. Da lo mismo. No importa. Sí, yo recuerdo una conversación que tuve con un amigo sobre Trump y sobre Biden en plena... Bueno, o justo después del desastre asqueroso de Afganistán y del desastre asqueroso de Afganistán, que dice del abandono, del vil abandono por parte de los Estados Unidos y de Occidente de los afganos y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, es que, no, repito, personas muy cultas no tenían información, pero lo que tenía claro es que la culpa de todo era siempre de Trump. Porque Trump es muy malo. Entonces, la culpa de todo es de la derecha. Llevamos 6 años. Es un mecanismo yo le llamo, no es correcto el término, pero yo le llamo hiperlegitimidad de la izquierda, ¿no? Un complejo de hiperlegitimidad de la izquierda, ¿no? Es decir, entonces, no importa qué tema sea. O sea, tú puedes apoyar las mayores barbaridades. Puedes apoyar la ley trans, porque estas discusiones las he tenido yo, en personas de izquierdas que son personas de valores, que son incluso muchos pues creyentes, que son, etcétera, y apoyan la ley trans, ¿no? ¿Por qué? Porque su información es básica, aunque su formación sea compleja. La izquierda, o lo que representa la izquierda, es lo bueno, lo que da derechos, lo que protege a los pobres, lo que es progresista. Y lo malo es lo contrario, lo malo es la derecha, que es la que, por supuesto, es la de los ricos, etcétera. No importa, puede llevar el Partido Socialista gobernando decenas de años y, de forma continuada, los últimos 6... ¿Perdón? Es que esto ha sido que estás contando, es que es perfecto porque es la teoría de la identidad social. Es decir, esto está todo planificado. Lo primero lo que hacen las personas, tenemos una identidad personal que está referida a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y lo que sabemos de nosotros mismos. Bueno, usted tiene varias. Yo tengo varios, pero no soy el único. Pase y charlamos los 4. Tú te puedes ir así. Qué molesta. Bueno, la historia es que ellos han conseguido, precisamente, lo que es un proceso de categorización. Es decir, tú haces categorías. Lo primero que hicieron estos tíos al llegar al poder, sobre todo Podemos, es meternos a cada uno de nosotros en una categoría, magnificando lo que nos separaba, lo que nos diferenciaba. Hombre, mujer, claro, las tendencias sexuales, en guerras, fin, la edad. Ahora están con la edad, Ahora están consiguiendo que los jóvenes ataquen como la fuente de todas. Claro. Esto es un problema muy serio, a las personas mayores, como si resultara que una persona que lleva toda su vida cotizando tenga una pensión digna, es la culpa de que yo no tenga casa. Bueno, pues lo están haciendo. Bueno, pues entonces ahora ya está el joven contra la persona mayor, y una vez que consiguen eso y que tú te identificas con que yo soy joven y yo soy de izquierdas y yo soy no sé qué, ya da igual lo que te digan, porque lo que importa es, de hecho, tu identidad se construye contra la tuya. Yo soy joven de izquierdas progre y tú eres un carca de derecha viejo que me estás quitando la casa. De jovencito yo leía relatos de ciencia ficción en la cual se imaginaba una realidad distópica en la cual los jóvenes se rebelaban contra los viejos. Entonces, de hecho, cuando alguien cumplía determinada edad les mataban. Hay muchas variantes de ese relato, ¿no? En el cual al llegar a una edad la gente se muere, etcétera. Eso se está haciendo posible, y se está haciendo posible por mecanismos que lo hacen posible. El mecanismo de la seguridad social, el mecanismo de reparto, esa idea de tienes que tener hijos para contribuir a las pensiones, eso unido a la ideología izquierdista va a crear una presión salvaje entre eso y va a crear grupos de jóvenes a mayores. Va a cortocircuitar. Bueno, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Es verdad. Yo escuché el otro día un programa de un Instagramer, ¿cómo se llama? Un youtuber famoso y bastante interesante, que suelo oírlo, donde se metían con las personas mayores, que, además utilizaban el término boomer de una manera despectiva, que estuve a punto de escribir en Twitter, pero me lo tuve que pensar porque me pareció repulsivo. Pero ha habido un envenenamiento ideológico que ha llevado a gente normal. ¿Cuántos de nosotros? Yo es que siempre me lo han dicho desde hace 20, 30 años.
siempre miraba al cielo y decía, Dios mío, siempre que te encontrabas a alguien y decía, qué bien, que va a tener un hijo, así que nos tiene que pagar las pensiones, va a tener un hijo, tiene que pagar. Bueno, eso es un mecanismo ideológico. Yo estaba, ¿sabes? ¿Para qué no vas a estar en el ascensor, ¿verdad? O en el autobús diciendo al señor, no, mire usted, si hay los mecanismos de previsión social deberían hacer que las personas vayan ahorrando en la medida que puedan, claro, para su futuro, y luego haya mecanismos de compensación, por cierto, como los había en Chile o cualquier lugar donde las pensiones son privadas. Es decir, pero incentivando el ahorro. Y resulta que hemos creado un sistema socialista aceptado por derechas e izquierdas, que consiste exactamente en que los políticos se han pulido las pensiones, se han pulido los ahorros para el futuro de quienes han cotizado, y entonces fían las pensiones a una gente joven que cada vez es menor en la pirámide poblacional, con lo cual has creado las bases para un enfrentamiento social brutal. Y es más cruel, porque luego a esos jóvenes que les has pagado los estudios, que les has pagado la seguridad social, los médicos y tal, y te crees que te van a cotizar, como aquí hay unos trabajos de mierda, se van fuera y encima ni siquiera cotizan aquí. Pero fíjate, este mismo proceso donde primero lo politizan todo en la sociedad española está politizado, y la dividen en pequeños grupos. Por ejemplo, lo están haciendo ahora también con las personas que tienen están empezando ahora, las personas que tienen un piso en alquiler. Como ellos no son capaces de darnos sueldos dignos, como han hundido el país, como no somos una economía competitiva, etcétera, dicen, ¿quién tiene la culpa de todos tus males? El que tiene una casa. Claro. Y entonces, la lógica es la siguiente. Tú compras una casa, pides una hipoteca y estás pagando la hipoteca con lo que yo te estoy pagando de alquiler, con lo cual la casa es mía. Esa es la lógica. O sea, y así lo han hecho con absolutamente todo. Pues en esa sociedad nada puede llevarse al tema de la volviendo razón. al tema es todo visceral. Volviendo al tema, bueno, nos había planteado don Luis el tema de Bildu y nosotros nos vamos por temas de filosofía política. Pero quiero decir que no importa lo que sea. El Partido Socialista lleva 6 años tomando medidas intervencionistas, más intervencionistas que ya lo había, sobre el mercado de la vivienda, y creando, bueno, la situación del alquiler en Madrid es brutal. Es normal que en una gran ciudad con una pujanza económica relativa alta, los precios de los pisos suban. Pero lo que sucede en Madrid, como en otras muchas partes, es que hay una escasez de oferta tremenda. Entonces el mercado de alquiler, y vamos a dejar por ahora el de compra, es brutal. Bueno, pues lo que hace el Partido Socialista son dos cosas. Lo que hace la izquierda son dos cosas, que es proponer una huida hacia adelante, proponer medidas aún más intervencionistas, limitar precios, etcétera, que lo que hace es aún reducir más la oferta de pisos, y echar la culpa a los ricos, a los propietarios, a los que pero le sale bien. Claro, pero porque la gente no tiene una cultura política, o digámoslo de otra manera, tiene insuflada una cultura política. O sea, ellos no ven que si cobran 1.000 euros o 1.200 euros es porque están cobrando realmente 2.000 y les están quitando ya para empezar 800. Claro. Eso ellos no lo ven. Y luego, aparte de la justicia, hay un tema que es un sistema de incentivos. Es decir, o sea, resulta que un señor que está en un alquiler, o una señora, o una familia con hijos, lo que sea, resulta que no puede pagar el alquiler. Y entonces, pues, usted no puede pagar el alquiler de mi piso, pues yo lo he hecho, ¿no? Y entonces, digamos que hay un Estado que dice, no, hay que proteger a esta familia con hijos y que no se quede sin vivienda. Bien. El Estado puede decidir eso, ¿vale? ¿Y quién debe pagar eso? Pues se entiende que los impuestos de la gente, ¿no? Se impuesta que todo. Dice, no. Patrimonio esto quien lo va a pagar es precisamente el propietario. Dice, ¿cómo? O sea, que el que ofrece vivienda, le cargas la política social que consiste en dar casa a quien no la puede pagar. Con lo cual, el que ofrece vivienda dirá, yo ya no voy a ofrecer vivienda, yo retiro cuando pueda mi vivienda del mercado. ¿Qué haces? Crear más escasez, y que las familias con hijos que no tengan ingresos muy altos, nadie les ofrezca una vivienda, discurso, y sean más dependientes cada vez. No te digo ese discurso, esa manera de pensar los problemas del país es absolutamente imposible. Yo me acuerdo que aquí Luis invitó hace unas semanas a José Miguel Moreno, una persona que estaba en un grupo un grupo de estudios, creo que era sobre los impuestos, que vino aquí a hablar, que una persona que yo conocía de mis tiempos de UPyD, inteligentísima y súper válida,
Bueno, pues claro, ese tipo de personas quieren llevar el debate. Pues yo creo que no le he invitado. Sí, sí, no, sí se llama. sí, Bueno, estuvo pero aquí, yo José Miguel ahí Moreno. sentado. No, Pues sí, igual mucho ahora más. se me está cruzando el cable con el nombre, pero bueno, cosas mías, ya sabes cómo. En fin. Bueno, Y se me puede estar, yo soy más boomer que usted, así que se me puede pero estar no, cruzando a tampoco mí. presuma mucho porque no eres mucho más boomer. A mí es que las etiquetas, pues realmente no me importan. A mí que me llaman boomer, pues soy boomer. ¿Cuál es el problema? Que me llaman extrema derecha, pues soy extrema derecha. ¿Cuál es el problema? No, pero yo en soy el fondo, yo, lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Lo que es terrible es que luego al final estás, en este tipo de cosas, estás animalizando, estás despersonalizando, estás atacando directamente a un grupo de personas y al final lo que generas es un odio entre los... que es lo que ya consiguieron. Sí. Igual que lo consiguieron entre hermanos y hermanas, padres e hijas, hombres y mujeres, ahora lo quieren conseguir entre nietos y abuelos. Sí. Y no tienen ningún problema. Pero en esto. bueno, volviendo al origen fáctico de esta altísima discusión, el Partido Socialista ha pactado la política de seguridad, o sea, lo que puede hacer la policía y la Guardia Civil, lo ha pactado con los herederos de ETA, lo ha acordado con los herederos de ETA. Y entonces tú eso lo planteas mañana a cualquier votante socialista normal y le parece bien. Y le parece bien. Hoy, en el día en el que a Daniel Portero, en fin, se le ha aplaudido en la Asamblea, en la que es diputado, porque es que han soltado a los asesinos de su padre. Es que asesinar en este país es baratísimo. Ya era baratísimo en aplicación estricta del Código Penal, pero es que resulta que los políticos creen que la justicia no sirve para nada, porque el dejar impunes crímenes o el castigar a inocentes es una cuestión de conveniencia política que utilizan para sus fines políticos y no pasa absolutamente nada. Fíjate, hoy te voy a llevar la contraria, que eso está muy bien, pero hoy es el terrorismo, ¿vale? Mañana es el independentismo, pasado mañana es la mujer de Pedro Sánchez, al otro día es el fiscal general del Estado. Es decir, el problema real de España es que tenemos a la mitad de la población anestesiada, se ha sentado encima de su brazo y ni siente ni padece y está dispuesta a darle 120, 130 escaños a un tipo, a un partido, iba a decir una barbaridad, que hace este tipo de cosas. Y una vez que han conseguido que tú le legitimes o expliquen o justifiques como votante que la mujer del presidente de gobierno sale un día dándonos una homilía antes de ayer sobre la transparencia y que a las 48 horas desaparezca la página del software de su mujer de la Universidad Complutense de Madrid, donde nunca debía de haber sido la directora de un máster, cuando has conseguido eso, lo demás, que es la técnica de pie en la puerta, ya consiguen cualquier otra cosa. Yo lo he contado una vez, pero tuve una discusión, muchas discusiones, pero una muy, muy en particular con una querida amiga, muy querida, con la mujer y acabamos que es mujer de uno de mis mejores amigos, a raíz de que hace varios años comentara que alguien había dicho que si que si Sánchez era un psicópata. Entonces, claro, yo dije, bueno, a mí me parece un psicópata de libro, pero en realidad lo que decía es que que es un psicópata es lo que puedo decir en público sin que me creen problemas legales. En realidad Sánchez es otras cosas. Yo cuando veo a alguien que pacta con criminales, con los peores criminales que han dado un golpe de Estado, que pacta con etarras, que pacta con comunistas a cambio del poder, a cambio de votos, que pacta la impunidad y que vende literalmente a su patria negociando en el extranjero la unidad de España, etcétera. Yo digo, cosas mucho peor que psicópatas. ¿Qué ocurre? Que esta amiga mía lo que estaba era expresando, pues no lo sé, Jaime, no quiero decir, yo quiero hablar de la actualidad y no de cuestiones psicológicas, pero lo que estaba expresando es una educación que le impide pensar que el gobernante es un criminal que le impide pensar que eso pueda ser así, le impide pensar que un señor que aprovecha una pandemia no solo para encerrar a la población sobreactuando porque antes ha hecho lo contrario, sino además aprovecha para pasar leyes absolutamente totalitarias, que aprovecha para robar a manos llenas, porque que ya me dirás que hace el coldo diciendo lo que se compra y lo que no se compra para la empresa de sus amigos, etcétera. Es decir, en la población, no estoy hablando de gente solo de izquierdas, sino de derechas, la población está como
como tiene un complejo, una educación que le impide pensar que es posible, verdaderamente, que el gobernante esté gobernando solo para su bien propio y el dominio de la sociedad en vez de para el bien común. Pues sí, eso sucede y hay que rebelarse ante eso. Y si no diagnostica, o sea, como decís los de la profesión, ¿no? Para curarse hace falta el diagnóstico, ¿no? Hace falta saber que estás enfermo, ¿no? Bueno, pues nosotros, la sociedad española, está enferma. Y tener voluntad. Porque tú es como si vas al médico, te receta un antibiótico y dices, bueno, me lo tomo. Tienes que saber cuál es el diagnóstico y tienes que tener la voluntad. Y en este preciso momento es que creo que la sociedad española no tiene ninguna voluntad, está mucho de curarse, es decir, está mucho más interesada en pegarse. Que, por cierto, es otra de las características, en un artículo que publiqué yo en esta casa, es una de las características históricas de la sociedad española, el cainismo. Y además viene datada desde hace muchísimo tiempo. En todo, en la cultura, en las obras de arte, en fin, en la literatura, y es que somos un país muy cainita y estamos en eso. De hecho, si algo nos une a los hispanoamericanos es precisamente eso, esa actitud de quedamos la semana que viene y charlamos, y dice, ¿para qué vamos a charlar pudiéndonos dar de leches, no? Sí. Y luego también, perdona, una cosa, a raíz de lo de Bildu y que me he dejado sin decir, y que es verdad, no voy a hacer comparaciones, pero verdaderamente cuando ETA imperaba y el nacionalismo, que es cómplice, el nacionalismo es cómplice de ETA, o sea, ha sido siempre cómplice de ETA, cómplice activo, ¿no? Cuando dominaba el País Vasco, antes de que lo dominara directamente los etarras, la gente decía, y yo estoy de acuerdo en que la sociedad vasca estaba corrompida, desde luego, pero es que estaba corrompida porque ese ambiente, los gobernantes, los líderes sociales, no solo los gobernantes, una de las razones es que los líderes sociales habían ayudado a corromperla, habían relativizado el crimen y el totalitarismo nacionalista frente a otras realidades, creando una polarización en la sociedad. Bueno, pues eso ya está en España. O sea, es decir, en España hay una sociedad polarizada en la cual sin esa presión de asesinatos en el País Vasco, estadísticamente lo que era más fácil que te pasara no era que te asesinaran, aunque hubo un tiempo que te lo asesinaran mucho, sino que te marginaran, que te dieran una paliza, que te señalaran, que tuvieras miedo, etcétera. Bueno, pues sin esos asesinatos en España ya está una parte importantísima de la población apoyando a un partido que pacta con los peores criminales, con golpistas, con etarras, con comunistas totalitarios, y que hace el juego a estos. Sin cambiar de tema, era patético, no sé si escuchasteis ayer, perdón que aproveche, cuando la Fundación Carter, que en fin, centro que no goza de mis simpatías, ¿no? ni el presidente que le dio nombre, ni la fundación, dijo reconoció que los resultados electorales de Edmundo González era que había ganado por un casi 80%, 79 y pico por ciento, frente a un 30% de Maduro. Cuando Borrell lo comentó, es que estaba rabioso. Estaba rabioso y dice, bueno, no sé de dónde habrán ¿por qué lo sacan ahora? No sé por qué lo sacan ahora y no tal, no sé por qué, pero bueno, como dijo alguien, parece que no ha ganado Maduro, parece que es verdad que no ha ganado Maduro. Es tan miserable, es tan pero miserable. Porque ahí la pregunta es, ¿qué intereses tienen ellos para no reconocer eso? Que es lo que hemos comentado. Crematísticos, que es lo que los kurdos. El régimen venezolano no va a caer porque tuvo la habilidad no solamente de corromperse por dentro, sino corromper las estructuras de fuera, que son las que le están manteniendo en el poder en estos momentos. Fíjate, voy a decir una barbaridad. Cuando cayó el régimen de los Ceausescu en Rumanía, hubo que enviar a alguien desde aquí para tratar de rescatar todas las cintas grabadas del régimen a políticos españoles que iban allí, pues en fin, a satisfacer sus deseos sexuales. Cuba no cae porque la cintateca que tiene Cuba tiene que ser monstruosa, y Venezuela no cae porque Venezuela tiene datos sobre la corrupción de políticos occidentales para parar un tren. Yo creo, fíjate, es que hoy como usted no cree nada. Usted cree que tenemos que ir a la pausa publicitaria. Acá ya. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza?
tus articulaciones están más rígidas, la fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C, necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Visita ahora mederinutrición.com. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28. Con total garantía de satisfacción. De la Z a la A, Zarzuela. Dirigido por Luis Gutiérrez Serantes. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Libertad. No se pierda un programa de algo muy nuestro, con la colaboración del Teatro de la Zarzuela. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues aquí seguimos en la tertulia de Mañanas en Libertad, la mejor tertulia de la radio española. No es por tirarme flores, pero como no tengo abuela, pues alguien lo tendrá que decir. Y aparte de a don Jaime de Berenguer, ese infecto ser que se dedica a meterse con nosotros los boomers, y de don Asís Timmermans, tenemos con nosotros a don Antonio Peñalver, que se acaba de incorporar a la tertulia. Buenos días, don Antonio. Buenos días, muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, don Antonio es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares en Recursos Humanos y en Management y Liderazgo, es concejal en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y vicesecretario de formación de Vox Madrid, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense, ha hecho el programa de Dirección General del IES Business School y es fundador y socio directivo, y es por eso por lo que está aquí, de People First Consulting, que se dedica a consultoría en temas, por ejemplo, como el del liderazgo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y hemos querido hablar con don Antonio, luego acaba de publicar un libro sobre liderazgo que se llama Liderazgo Abascal. Luego le daré oportunidad de que haga usted un poco de propaganda del libro. Pues muchas gracias. Pero el motivo de traerles, porque es usted experto en liderazgo y en comunicación política, y queríamos comentar cómo va la campaña electoral americana. ¿Cómo está siendo la comunicación en las elecciones de los Estados Unidos y qué diferencias hay entre Trump y Kamala Harris desde el punto de vista de un experto en comunicación y liderazgo? Bueno, lo primero que me gustaría es poner en contexto el concepto de comunicación política, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la comunicación política hay tres aspectos que hay que tener en cuenta. Y aquí es donde Kamala Harris y Trump se diferencian bastante, ¿no? Primero es la comunicación no verbal, ¿no? La parte de las palabras, la claridad. Segundo es la comunicación no verbal, pues las expresiones faciales, los gestos, el contacto visual, las expresiones corporales, y luego es algo que no le parece, que no tiene mucha importancia, que es la comunicación paraverbal, ¿no? La vocal, el tono de voz, el ritmo, el volumen. Bueno, yo os quisiera hacer aquí una pregunta. ¿Cuál de estas tres tipos de comunicación creéis que es el que más impacta en la audiencia? Entre la verbal, la no verbal y la paraverbal.
Defina otra vez paraverbal. Paraverbal es el tono de voz, es el ritmo, el volumen. La que más impacta, yo creo que la no verbal. Pues sí, es la que más impacta en un 55%. Pero la paraverbal, la vocal, impacta un 38%. Es decir, que solo la verbal impacta un 7%. Entonces, muchas veces... O sea, que lo que decimos no importa nada, lo que importa es el tono con el que lo decimos y, sobre todo, nuestra gesticulación. Sí. O sea, que por eso es por lo que todos los del PSOE, fíjense ustedes, queridos oyentes, salen a hablar y ponen así la mano haciendo un corazoncito y tal. ¿Es por eso? Sí, eso está totalmente preparado. Pero venimos a hablar de la comunicación en las elecciones americanas, pero ya, por ejemplo, con esto que os he comentado, veis el impacto que puede tener, por ejemplo, el tipo de comunicación que hace Feijóo, que es básicamente verbal. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que hace una comunicación básicamente verbal y que es impertérrito en la comunicación no verbal, ¿no? Y entonces vemos que el impacto que tiene muchas veces es bajo y se preguntan los correligionarios del Partido Popular, oye, ¿por qué no llega Feijóo? Pues no llega básicamente por este aspecto. ¿Se acuerda una de las, hablando de comunicación paraverbal, como en su momento primero Pablo Iglesias y ahora Sánchez, cuando nos hablan así con un tono muy tranquilo, con una voz muy bajita, donde, claro, está hecho así para que tú, como hablan tan bajito, tú tengas que prestar más atención. Claro, él está ahí apelando a la comunicación paraverbal, al tono, al ritmo, etcétera. En el caso de Pedro Sánchez, no aburre a las ovejas, quiero decir, es un mensaje que no es muy largo, intenta ser lenguaje corto, va cortando, etcétera, etcétera, para que la comunicación verbal no domine el discurso. Es curioso, vamos, es una reflexión, pero en forma de pregunta al experto, pero cuando salió Pablo Iglesias, claramente había cosas a nivel de comunicación que hacía bien o que hacía mejor que los que salían en televisión, porque la gente joven, yo tenía hijos, se paraba en televisión ante políticos y antes no se paraba ante ellos, ¿no? Y entonces hacía técnicas de subir y bajar la voz en determinados momentos, etcétera. Y luego unos clichés, que es para lo que le pregunto, unos clichés curiosos que han heredado directamente algunos de sus compañeros y ahora algunos del PSOE, que es cuando dicen algo, decir, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Hay que hacer no sé qué, no lo digo. Entonces, ese no lo digo yo. O, por ejemplo, también otro cliché que es el decir, todo el mundo sabe, y yo me acuerdo que esto decía mucho Pablo Iglesias, todo el mundo sabe, entonces decía, todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, las cooperativas son las que crean mayor trabajo en España, hasta que tenía delante un economista y le dice, perdón, ¿qué tontería está usted diciendo? Las cooperativas crean el 3,8% de trabajo en España, no diga todo. Pero ese todo el mundo sabe, o eso no lo digo yo, lo dicen los expertos, sin entrar en el análisis ya al oyente no especializado le dice, tiene razón. Ya, claro, no importa. Claro. Bueno, pues eso, yendo ya a Estados Unidos, eso lo utiliza mucho Kamala Harris. Ajá. Kamala Harris, si os dais cuenta, apela mucho a la audiencia y a los colectivos. He hablado con mujeres y entonces ya da por hecho que todas las mujeres dicen este tipo de cosas, ¿no? Que las mujeres incluso hablan con ella. Claro, ella es la representante de las mujeres, todo mucho más perverso. Es como decir, he hablado con los franceses. Claro, y entonces los franceses dicen en general. Entonces, y luego Kamala Harris, yendo también por Pablo Iglesias, utiliza un lenguaje muy populista, y en esto se parecen ambos. Estamos en lucha, no retrocederemos en derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un lenguaje muy típico de Kamala Harris. Pone el foco, curiosamente, y ahí es donde pierde, en el lenguaje verbal. O sea, en estos aspectos populistas, si gana, trabaja porque da por hecho que tiene un colectivo que le está avalando permanentemente, etcétera, pero pone el foco en el lenguaje no verbal. En el lenguaje verbal, repite mucho las cosas paulatinamente, las vuelve a repetir para que se queden fijadas en la audiencia. Luego recuerda mucho
su etapa como fiscal, los logros del Partido Demócrata, porque ella no puede demostrar tanto, sino centrándose más en lo que es en el Partido Demócrata, etcétera, en su conjunto, sí. En su conjunto, ¿no? Y luego Kamala también se sustenta mucho en su comunicación en la discriminación positiva, ¿no? En el hecho de sus rasgos identitarios como baza comunicativa, ¿no? En su origen indio, etcétera, etcétera. Esto es una baza que ella también utiliza mucho, ¿no? Teniendo en cuenta, o sea, si partimos entonces del hecho de que más del 50% de la comunicación es comunicación no verbal y que otro tercio es comunicación paraverbal, ¿quién de los dos lo está haciendo mejor a su juicio? ¿Trump, Harris o los dos lo están haciendo bien para su respectiva parroquia? Es una buena pregunta, ¿no? En el primer y único debate que ha habido en el Centro Nacional de Filadelfia, el 11 de septiembre, pues lo hizo mejor Kamala. ¿Por qué? Porque habló para todo el mundo en general, repitiendo los mensajes, etcétera. En este caso, Trump solo habló para su parroquia, que ya le tiene comprado el discurso. Ya, pero ahí se está usted refiriendo a la comunicación verbal. En ese caso. Pero en general, la comunicación de Trump es más impactante y llega a más gente. ¿Por qué? Primero, es un promotor de emociones. Apela a las emociones. Hacer a América más grande otra vez, ¿de acuerdo? Con una claridad y una simplicidad que llega a todo el mundo. También a veces provoca algo de miedo. Esto va a provocar este tipo de cosas, cuidado que se están comiendo animales, etcétera, etcétera. Pero el miedo, las emociones, mueven a la gente mucho más de lo que nos imaginamos. Hablando del management y en la empresa también, y en cualquier caso. Si yo no me emociono frente a un objetivo, no me voy a mover, ¿no entendéis? Ya puede ser, el objetivo me tiene que llegar emocionalmente, ¿no? Y él trabaja muy bien las emociones, llegan a la sociedad americana, que tiene un determinado perfil, ¿no? Que quiere seguridad, que quiere un determinado cosas. Luego tiene construida su marca personal. Su marca personal la tiene construida mucho mejor que lo que tiene Kamala Harris. Es decir, su habilidad como negociador, lo hemos visto, su personalidad directa y sin filtro, ¿no? Su tono determinante, bueno, pues su gestualidad, volvemos aquí a la comunicación no verbal, él eso lo tiene muy bien construido. Y luego también utiliza ejemplos concretos, ¿no? Uno u otro. La claridad y simplicidad del mensaje hace que, como ya he dicho, Make America Great Again, hacer América más grande otra vez, hace que tenga más peso lo paraverbal y lo para no verbal. Y como ya he dicho, tiene una marca personal muy bien construida, ¿no? O sea que Trump simplifica los mensajes a propósito para quitar todavía más importancia a los aspectos verbales y para que toda la gestualidad y los tonos tengan la mayor importancia posible. En el mensaje es corto, es corto. El mensaje es corto, envía unos mensajes. Sí, de hecho a mí me pone directos. de los nervios escuchar a veces a Trump, porque las frases, nunca construye frases largas, sí. Son todo frases donde en teoría transmite un razonamiento largo, pero va cortando las frases de una manera muy espasmódica. Bueno, ¿no? pero eso, lo que pasa es que a veces hay su gestualidad también, donde tiene uno una virtud, también tiene a veces un defecto, ¿no? Ese es un rasgo de la comunicación política. La comunicación política no es estar hablando todo el tiempo y de una forma lineal. La comunicación política, precisamente por el bajo impacto que tiene lo verbal, ¿de acuerdo?, es hablar poco e ir directamente al grano, ¿no?
que es lo que he dicho, que por ejemplo diferencia mucho de lo que podría hacer un Feijóo hablando del terreno actual. Kamala, ¿cómo lo hace? Kamala trabaja más lo verbal, monolítica, pero luego cómo lo defiende esa parte, siendo muy machacona, repite los mensajes muchas veces. O sea, bueno, estaba reflexionando que, claro, la comunicación o las explicaciones son más complejas en una reunión de una comunidad de propietarios que en un mitin político, porque o en mitin político o en televisión, porque claro, la distancia con el receptor, ¿no?, del mensaje es mucho más grande, ¿no? Y entonces, curiosamente, se discute con más profundidad si en una comunidad de propietarios se pone un árbol o un arbusto que si hay libertad de prensa, etcétera, ¿no? Pero Kamala, a mí hay una cosa que es que, no sé si me equivoco, pero es decir, no sé, yo le llamo frivolidad, pero esa risa incontenible con la que acaba muchos de sus razonamientos, que no son razonamientos, ¿no? Como recuerdo cuando Kamala en las primarias anteriores le acusó a Biden, creo recordar que la acusación era que era un racista, no sé si incluso si aludió a su mano larga, pero bueno, que si era un racista y no sé qué, y entonces en un momento dado... Muy populista, por otro lado. Sí, pero que le dijo que era un racista, y entonces cuando fue como vicepresidenta del ticket, etcétera, alguien le preguntó, y entonces decía, estábamos debatiendo, le decía en inglés, we were debating, y yo pensé que iba a profundizar en el razonamiento, y yo no, y decía, we were debating, y lo repetía una otra vez, debating, ja, 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 y se reía. Un mensaje tan simplista y tan frívolo puede conquistar. Sí, vamos a ver. La gestualidad de Kamala es casi inexistente, ¿de acuerdo? Entonces, y además no llega. Ese tipo de risas al final, etcétera, no acaban de conducir. Sin embargo, la gestualidad de Trump es mucho más fuerte, es mucho más directa. A alguna gente le puede resultar su franqueza o le puede repelente, sí. Pero sin embargo esa gestualidad, ese no filtro llega más, ¿no?, que lo que hace Kamala. Pero a Kamala le han aconsejado que se contenga. Yo veo que gestualmente creo que esas risas flojas lo hace mucho menos ahora. Claro. Es decir, eso no impacta, eso no llega, inclusive produce rechazo, ¿no? Eso es lo que podemos decir. ¿Qué otra cosa sí? Pero si os dais cuenta, por ejemplo, en Filadelfia, que fueron muy analizadas las dos intervenciones, ella llevó el relato precisamente bajo ese argumento. Estamos debatiendo, ¿no? Y entonces no dejaba que se saliera Trump con su discurso habitual, ¿no? Entonces ella intentaba llevarlo a ese terreno. Luego, en algunos aspectos, a veces, sí que le da buen resultado, ¿no? Porque en ese aspecto, en ese debate, Trump no pudo ser el Trump que habitualmente es. Claro, porque diciendo eso estamos debatiendo, ¿qué está haciendo? Proyectar sobre ti que tú eres incapaz de debatir porque eres un radical. Es así de sencillo, con independencia de que sea cierto. O sea. Esto es la vieja... Bueno, es que yo cuento siempre lo mismo, voy a tener que cambiar de anécdota. Cuando esa vez que decía en televisión, yo decía, hombre, a un nacionalista catalán le decía, tendríamos que aplicar la ley. Y entonces decía, no hay que ser radical, no seas radical. Y yo, El debate de vicepresidentes a mí me sorprendió, porque si en el debate de Kamala Harris y Trump pues podría haber discusión sobre quién, digamos, ganó el debate, aunque yo creo que más o menos hay consenso que quedó mejor Kamala Harris que Donald Trump. Sin embargo, en el de vicepresidentes no ha habido ninguna discrepancia. O sea, le pasó por encima el vicepresidente Vance, el candidato de Trump, a Wolf, el candidato de Kamala Harris. Me sorprendió muchísimo pues esa especie de sensación que transmitía Wolf de ser un conejo deslumbrado por los faros de un coche. Y siempre digo lo mismo, al final da exactamente igual quién quede mejor en un debate. Lo que importa es quién arrastre más votos. Ese es el que gana realmente el debate. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación política, esa actitud de Walsh, que casi parecía desarmado y como si no se hubiera preparado el debate,
¿puede al final volverse realmente a arrastrar más voto hacia los demócratas? Si realmente eso es un aspecto importante que además preparando la entrevista de hoy lo tenía. Tú no debes de ir a la arena política a debatir si no te has preparado bien lo que quieres decir y tienes una estrategia comunicativa. Entonces él no transmitió que tenía una estrategia comunicativa, que quería, qué es lo que quería debatir, etcétera. Entonces, muchas veces, aunque tú tengas las ideas, si no lo transmites estratégicamente, tal, fallas. Y ahí, en cuanto la audiencia entienda que no te lo has preparado o que no estás seguro, estás muerto. Es curioso porque yo no estaba seguro del acierto de la elección de Vance, y eso que a mí Vance es un personaje que me gusta. Leí en su momento Hillbilly, me pareció... Él justifica muy bien toda su transición, sí, lo cual le hace todavía más solvente. Bueno, tiene un artículo, leí hace poco, pero no sé si es reciente, creo que es relativamente reciente, sobre su conversión al catolicismo. Y sinceramente a mí me deslumbró porque yo había leído a Vance, el libro de Vance, pero Vance no me parecía un intelectual. Ese libro no era el libro de un intelectual, y sin embargo es una persona que se ha formado intensamente y que a la vez que es un tipo de abajo, es decir, es un tipo hecho a sí mismo desde un entorno muy, muy, muy problemático, y sin embargo su formación es muy sólida, pero además de ser sólida, es creíble. Yo cuando vi los trozos del debate que había incluido cuando interrumpió a los presentadores porque estaban diciendo una serie de cosas y les interrumpió, y sin embargo pudo interrumpirles sin histrionismo, sin mala educación, y la gente puede estar de acuerdo o no con lo que dice Vance, que la gente no sé si yo sí lo entendía, pero transmitía sinceridad, no estoy juzgando, sino la apariencia. Transmitía confiabilidad. Y confiabilidad, claro. Que eso lo transmite mucho Santiago Abascal en sus discursos. Una confiabilidad en lo que estoy diciendo, me lo creo, lo voy a seguir, lo voy a defender. En este caso, él transmite la confiabilidad de que me lo he preparado, de que estoy convencido que esto es así, etcétera. A mí me parece que es mucho mejor debatiendo Vance que el propio Trump. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, sí, es bueno. Y es muy probable que le haya salvado las elecciones en estos momentos. ¿Hasta ese punto tiene influencia un debate de vicepresidentes? Cuando los vicepresidentes no pintan nada, como bien sabemos en Estados Unidos. Pero cuando ha habido dudas en el resultado del debate de los presidentes, él es posible que haya decantado la balanza. Bueno, y además Vance, no sé si esto tiene un impacto en la sociedad norteamericana, pero Vance no es un personaje, como diría, manipulable. O sea, Vance es un tipo con mucho criterio, es un tipo que ha formado él mismo su criterio, es decir, que no va a ser una herramienta manipulada por nadie, con lo cual aporta a hay un detalle del debate de vicepresidentes. Complementa a Trump. Hay un detalle del debate de vicepresidentes que demuestra hasta qué punto el uno lo traía preparado, el otro no. A Walz, en un momento determinado, al vicepresidente de Kamala, le preguntan por una mentira que había dicho en su día. Él dijo que había estado en China, en Hong Kong, en la época de la masacre de Tiananmen, cuando había una revuelta democrática en China. Y era mentira, en aquella época estaba en Nebraska. Cuando fue a China fue después, es decir, cuando ya el impulso democrático se había aplastado y el Partido Comunista Chino había puesto el cerrojazo. Y él fue a ayudar a las autoridades. Eso es lo que parece. Entonces le pregunta a la presentadora, oiga, ¿y por qué dijo usted que estaba en China cuando Tiananmen si no estaba? Y entonces se marca un speech de 2 minutos donde habla de todo, de su juventud, de su no sé qué, dice a veces soy un cabeza de chorlito, no sé cuánto, y no respondió, y no tuvo que decir la presentadora, oiga, no me ha respondido, no, bueno, tal. Entonces ya a la segunda dice, me equivoqué con las fechas, era una pregunta para meterle el dedo en el ojo y no supo responder. Sin embargo, Vance le hicieron una pregunta para meterle el dedo en el ojo y además es buena. Oiga, ¿y usted por qué decía que Trump era lo peor de lo peor en 2016?
Claro, eso es lo que hace un buen periodista. Oiga, claro. Sí. Y entonces Vance respondió diciendo: me equivoqué, lo primero de todo, reconozco el error, me equivoqué, me creí la propaganda anti-Trump de los medios, no sé qué, pero luego he visto cómo cuando llegó a presidente pues ha sido magnífico, es decir, se traía preparada la respuesta a la pregunta, ¿no? Ahí se vio un poco la desproporción, pero de todas formas, pues al final lo que usted dice, lo que cuenta es la comunicación no verbal, la comunicación paraverbal, y está claro que el Partido Demócrata, pues hombre, jugó en 2020 la baza del miedo a Trump, que moviliza a muchísima gente en Estados Unidos. Esta vez también está intentando jugar esa baza y bueno, pues puede funcionar o no. Es un poco más complicado por el hecho de que, claro, movilizar el miedo contra alguien puede ser posible, pero contra alguien al que han intentado matar 2 veces ya es más complicado. Claro, en estos momentos la situación yo creo que está más de parte de Trump por las circunstancias también que rodean en estos momentos la situación. Es decir, Kamala puede con su progresismo, con su lenguaje woke, puede seguir moviendo desde un punto de vista populista, pero es que no olvidemos que estamos en una situación y frente a una persona que tiene una marca personal muy fuerte, una persona que tiene una personalidad en cierta medida arrolladora, que te puede gustar o no te puede gustar, pero que además ha sufrido este tipo de atentados, etcétera, etcétera, que le va a generar una corriente de simpatía mayor. Recordemos lo que pasó en Brasil con el anterior presidente Bolsonaro, por ejemplo, aquel navajazo que le dieron, aquel tal, le ayudó mucho, tuvo una corriente de simpatía, decir, oye, este se está jugando la vida. Bueno, a este solo le han pegado un tiro en la cabeza, aunque hayan fallado por poco, porque le han dado en la oreja, y no está muy presente en la campaña, pero o me parece a mí que no lo está. Una pregunta, no por llevarlo al tema político, sino en lo que usted es experto, ¿cómo no se dan cuenta en determinados partidos? Estaba pensando, por ejemplo, en Cuca Gamarra, que yo creo que como alcaldesa de Logroño tenía una cierta popularidad, e independientemente de lo que uno piense políticamente, de lo que defienda un partido u otro, yo creo que su lenguaje no verbal, o ya no sé si es paraverbal, porque es que yo me quedé en Flora Davis, ¿sabe usted? Entonces yo ya... Pero no sé si es su lenguaje no verbal, le quita toda confiabilidad a lo que dice. Es una mujer muy crispada. Y no lo digo, pero no tienen expertos. Perdón, hace años cuando yo conocía a gente de partidos políticos jóvenes, había una cosa que les llamaban cursos de cámaras que hacían cualquier concejal, cualquiera que iba que iba a tener un puesto de exposición pública, y le pulían enseguida muchas cosas, y en un solo día empezando, grabándose, viendo sus propios defectos, repitiendo, en un solo día una persona, un político mejoraba su capacidad de hablar. Le graban y le dan feedback y uno se ve. Claro. ¿Cómo a personas como Cuca Gamarra, por ejemplo, que claramente decir, mira, Cuca, es estupenda, es la mejor del mundo, dominas a los hombres, eres la mejor política y tu ideología es la mejor, pero mira, te voy a explicar 4 cosas que no tienes que hacer y causarás menos rechazo? ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que Cuca se lo está trabajando. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que la Cuca que conocimos hace 6 meses, cuando empezó, o 8 meses, era una mujer mucho más crispada. Además, las arrugas que le salían aquí entre las cejas eran unas arrugas, cada vez que hablaba que parecía que estaba gritando, que estaba regañando, etcétera, etcétera. Ahora, si os habéis dado cuenta, a mí me da la impresión personal de que hasta se las han quitado, se las han trabajado. Mirad que esa parte de ahí está mucho más liviana, mucho más, prácticamente no tiene arrugas. Ella transmitía con esas arrugas y con ese lenguaje agresivo, transmitía una repelencia, decir, bueno, es que parece que está echando la bronca, que está tal. Y está trabajando, ¿no? Yo creo que lo está trabajando. Yolanda Fijaros Díaz, en ese detalle. Yolanda Díaz, aprovechando aquí la presencia. Yo es que estoy disfrutando como un enano y aprendiendo. Yolanda Díaz es alguien que la comunicación verbal pues es para lanzarla tomates. O sea, uno analiza lo que dice y dice, esto es imposible de analizar si no ha dicho nada. Es toda una colección yuxtapuesta de sinsentidos, ¿no? A veces parece que habla para niños de 3 años, pero claro, teniendo en cuenta que la comunicación verbal solo importa el 7%, si uno se fija
quitando el sonido, pues aparece ella con cara de así, persona dulce. Entonces es lo que verdaderamente está transmitiendo. Claro. Alguien que no da miedo. Alguien que no da miedo, efectivamente. Y que es cariñosa, que está mirándote, que te va a comer, aunque sea a través de la televisión, te va a abrazar. A todo el mundo que saluda le pasa la mano por el hombro varias veces. Bueno, salvo a Garamendi, que se la pasó, no se sabe muy bien, perdón. ¿Por dónde? Pues me intenta pasar la mano por el hombro y le diría, quita ahí, hombre. Sí. Y entonces ella, esa comunicación, en este caso no verbal, lo maneja muy bien. Lo maneja muy bien, tranquilidad, no somos el ogro, aquí venimos a hablar para todo el mundo, intentar defender a nuestra... Soy comunista pero no muerdo. Exactamente. Y eso es en parte lo que ha salvado los muebles de la debacle que tuvo al final Pablo Iglesias. Ay, ¿puedo preguntarle otra cosa? Es que a mí me irrita profundamente, pero claro, seguramente es mi sesgo. Las instrucciones claras, terminantes y precisas que le han dado a Pilar Alegría para en los consejos de ministros, entre otras cosas, sonreír, ¿no? Y cuándo tiene que sonreír. De hecho, Pilar Alegría, a mí no me parece una mujer guapa, pero yo creo que la han puesto ahí porque creen que entienden que es una mujer guapa o elegante, lo que sea. Y entonces le han dicho que sonría. Y entonces se ve que ella casi apostaría que sonríe, que pone en el párrafo sonríe. Pero hay una cosa sí, que es una risa que se nota que es algo forzado. Que es forzado, pero claro, yo creo que hay que sonreír a veces. Si tú vas a decirle a alguien al que se le ha muerto el padre o lo que sea, y dice, yo te apoyo mucho, claro, en ese momento, yo te apoyo mucho, una sonrisa a destiempo puede ser el peor de los escupitajos, ¿no? Y yo no estoy seguro si ese es mi sesgo personal o es que verdaderamente sobreactúa. Bueno, en tu caso, por lo menos me estás mirando a la cara, que eso es otra cosa muy importante en la comunicación. Hay que mirar a la cara, a la cámara, hay que mirar a la audiencia. Eso es un aspecto muy importante. Todo aquel político que no logra conectar con la audiencia, aparte de que no va a saber empatizar las reacciones que se van produciendo, no va a llegar a las personas. No, en el caso de esta ministra, sí que está trabajada. No olvidéis que la mayoría de los políticos que conocemos han pasado, aunque solo sea un rato, por cómo tienen que comunicar y cómo tienen que dirigirse a las cámaras, etcétera. Y sí que a ella se nota que le han dicho, oye, tienes que ser, la empatía viene por escuchar, o la gente te cree empática, mejor dicho, porque me miras, porque sonríes, porque asientes con la cabeza cada vez que yo estoy hablando. Me deja que haga de abogado del diablo. Usted se dedica a esas cosas de asorar a los políticos. ¿Por qué no me hablas de tú? Pues yo hablo a todo el mundo de usted, hasta estos dos impresentables que me acompañan hoy en la mesa. Nos insulta de usted. A todo el mundo. Además es una comunicación, no sé si verbal, no verbal o paraverbal, simplemente para establecer una distancia que ayuda a que los debates se mantengan dentro de lo civilizado. Venga, macho. Sí. Ya, cuando la gente se empieza a tutear, ya del tuteo malo, al eres un pedazo de cretino, hay 2 segundos. Así empezó a caer Occidente, con el tuteo. Sí, señor. Entonces, déjeme hacer de abogado del diablo. Usted se dedica a esas cosas de asesorar sobre comunicación política, ¿no? ¿No están ustedes pervirtiendo a los políticos, los gurús de la comunicación, en el sentido de convertirles en algo que no es natural, que les hace ocultar su verdadero ser bajo una apariencia artificial y construida? Es verdad, hay un yo natural y hay un yo adaptado. Por eso la clave está en hacer que el otro salga de ese yo adaptado al que le han formado, al que le dicen cómo tiene que ser, para que vuelva a sacar su yo natural. Entonces, mi yo natural es el que tengo y me están adaptando, no, habla de esta manera, mira, etcétera, etcétera, pero tu yo natural sigue ahí dentro. Entonces, en la comunicación, sobre todo en los debates, es importante intentar sacar al otro de esa zona que tenía preparada. Y a veces cuando lo sacas de esa zona que tenía preparada, es donde le vuelve a salir ese genio, donde le vuelve a salir, como en el caso de Aznar, esa prepotencia, etcétera, etcétera. Hombre, es que yo recuerdo la primera vez que hablé ante
cámaras de televisión, que no cuento la historia porque no venía al caso, pero era no, cuéntela, sabemos que le gusta regodearse, venga. Bueno, mira, era desnudos. Vi la luz en una pequeña aldea a la edad de 18 años. Bueno, iba a comunicar algo y entendía que iba a venir un periodista y entro en una sala de la Comunidad de Madrid y está llena de cámaras de televisión, de Antena 3, de PUM, lleno de periodistas, todo, y yo en una mesa y tenía que presentar un tema. Y entonces, bueno, no había hablado nunca ante la prensa, me parecía terrible. Y entonces yo lo recuerdo como que hice exactamente todo lo que no se debe hacer. O sea, por ejemplo, llegué y entonces, claro, como yo no estaba preparado para eso, me empeñé en mirar a cada uno, pero claro, a cada uno estaba girando la cabeza de un lado a otro, que me acuerdo que cuando vi a Zapatero, las primeras intervenciones en televisión de Zapatero, que hacía exactamente lo mismo, yo dije, este tío es tonto, como yo cuando... lo que pasa es que él tenía más cara de tonto. Sí, pero la sigue manteniendo, sí. Pero no, lo que quiero decir es que yo no sé, es al hilo de lo que pregunta don Luis, ¿no? Hombre, es verdad que la comunicación puede consistir en que uno parezca lo que no es, claro, pero si uno no es bueno y parece bueno, no sé, todo el mundo cuando... No, hombre, estamos de acuerdo, cada uno llega donde puede, ¿eh? Es decir, lo que no puedes cambiar es a una persona de... ¿O sí? No, al 100% no. Puedes mejorarla, puedes adaptarla, y luego es una cuestión de técnica. Aquí estamos hablando de técnicas. En la medida que tú las técnicas las vayas dominando, las conviertes en hábitos. Y ya cuando las has convertido en hábitos, pues están mucho más controladas y forma parte ya de tu DNA. Tú fíjate, en esto que estamos hablando... Pero hace falta trabajarlo, son técnicas, tal. Tú me dirías, ¿alguien que no tiene ciertos rasgos puede ser vendedor? O puede ser, sí puede ser vendedor, si tiene una técnica, la prepara, está permanentemente, la utiliza, etcétera, etcétera, al final se impregna de esa técnica y se convierte en un hábito, y eso cambia, y entonces sí, al final sí puedes conseguir cambios relevantes, pero no al 100%, lógicamente. San Manuel Bueno podía ser un buen predicador, ¿no? El cura... El sacerdote sin fe de Unamuno podía ser un buen predicador. Hombre, eso es un rango innato. Si no tienes fe, es difícil transmitirlo. Perdona, Jaime. No, digo que fíjate que de lo que estamos hablando, en el fondo es la manipulación de las formas, porque todo el lenguaje verbal, no verbal, paraverbal, etcétera, es una especie de lanzar un mensaje, pero puramente formal. A mí los que realmente me preocupan son los asesores áulicos, volviendo al tema de Pedro Sánchez, que esos sí que son que también manejan la impresión, pero manejan también las políticas del país, que están haciendo que este país esté completamente dividido. Eso sí que es peligroso, porque eso sí que engaña. Es decir, yo sigo 2 o 3 de sus asesores áulicos en redes sociales y les sigo para ver cómo trabajan y las cosas que dicen. Y, por ejemplo, todos estos mensajes de cinismo que lleva acá el presidente, etcétera, eso sí que son peligrosos, porque mira, al final, en la comunicación tiene algo... tú te das cuenta cuando te están cuando te están mintiendo. No eres creíble, por mucho que tú te quites aquí una arruga o hagas una sonrisa, tú mismo lo has dicho antes, es una sonrisa de falsete. O lo tienes escrito. Hay algún comportamiento, microcomportamientos que llamamos en psicología, de tanto el comportamiento facial como la expresión facial o de cualquier otro tipo, en el que tú te das cuenta que esa persona te está mintiendo o no está sirviendo o no está llegando a lo que es. Pero claro, es que yo creo que que es buena la comunicación política, quiero decir, porque yo creo que es bueno para la moral pública, quiero decir, es bueno que el comunicador, que el político quiera aparecer como bueno, como confiable, claro, como educado. Porque cuando un comunicador llega a la conclusión, en una situación a lo mejor polarizada como en España, cuando un político llega a la conclusión de que hacer un discurso en el que insulta, denigra y degrada al adversario, que eso le da votos o le da poder, traduzco, os pongo el ejemplo, es decir, que un presidente del gobierno, nosotros ahora nos parece normal, pero en España, porque estamos muy degradados, pero que un presidente del gobierno salga y diga, bueno, en la fachosfera, están diciendo en la fachosfera que un presidente se dedique a insultar. Yo creo que puede haber malas personas, malos políticos que aparenten
ser educados y respetuosos con el adversario. Cuando deciden que lo bueno para ellos es insultar al adversario, estamos muy mal. Claro, en el caso de Pedro Sánchez, él en todos sus discursos mete una gran cantidad de dardos, que van a herir, ¿de acuerdo? Y luego al final acaba con la siguiente coletilla. No, pero tenemos que hablar con responsabilidad, yo no voy a insultar a nadie, que tal, etcétera, cuando ya te ha metido 50 navajazos. Digamos que hay como dos mensajes al mismo tiempo, porque por una parte a nivel expresivo, facial, kinestésico, te está dando, kinestésico es corporal, te está dando un mensaje, efectivamente en el lenguaje verbal está siendo terriblemente agresivo. De hecho, él es una persona tremendamente agresiva. Sin embargo, lo que transmite es una cosa como que no casa. Es que no quiero... Él transmite distanciamiento en sus... él transmite mucho distanciamiento. Es que no quiero llevarlo al extremo, pero a mí me da miedo... O sea, a mí si un político me dice, te vas a enterar, me puede molestar, me puede dar miedo, pero si sonríe y dice... te vas a enterar lo que habla un peine, entonces ya me echo a temblar, o sea, ya me parece que es el padrino, el Corleone, sentenciándome a muerte, ¿no? Bueno, eso lo hemos visto mucho en Pedro Sánchez, inclusive lo hemos visto gestualizando, saliendo del Parlamento y gesticulando, en ese caso mucho más cuando era contra Mariano Rajoy, en ese caso. Cuando sacaron una información falsa, que era la supuesta favoritismo sobre la mujer de Feijóo, perdón, y me parece que lo sacó María Jesús Montero. Y entonces, a mí lo más tétrico y lo más salvaje de esa imagen me pareció ver a un presidente del gobierno mirando, que es el que maneja la información del CNI, de todo, mirando a un jefe de la oposición diciendo, y mucho más, y hay más. Le estaba amenazando en público y con un lenguaje no verbal impresionante. Claro, por eso tú tienes la imagen que la ha transmitido él y la ha transmitido, es su yo natural, de que estés capaz de hacer cualquier cosa con tal de llevar adelante sus objetivos personales. Es que esto, yo recordaba, usted que lee estas cosas, había una novela de Stephen King que yo no leí, pero vi la película, yo creo que era The Dead Zone, sobre una persona que tiene, después de un coma, tiene capacidades de tocando a la gente, sabe lo que va a pasar, pero el caso es que había un presidente que era muy popular y entonces sabía que ese presidente que era una especie de Kennedy o algo parecido, que ese presidente en realidad era muy malo y iba a provocar una guerra nuclear, ¿no? Y entonces no había forma de... Y entonces le decide eliminar. El caso es no lo cuente usted, no destripe la novela, hombre, por Dios. Pero tiene mucho que ver con, porque claro, él no consigue sus objetivos, sin embargo pasa algo, que es que hay una imagen del candidato a presidente que sencillamente le imposibilita ya para de todas maneras, seguir luego adelante. viene Milei y te rompe todo esto. Te quiere decir, sí. Es que esto es como las teorías clásicas del liderazgo, es el líder nace o se hace, y una de las a mí lo que más me gusta es que son sobre todo factores situacionales, es decir, ¿qué necesita o qué tipo de liderazgo necesita en ese momento una sociedad? Entonces, ahora mismo, claro, ¿por qué Milei, que al final iría en contra de todo lo que hemos estado hablando durante este rato, ha salido presidente? ¿Por qué existe Trump? ¿Por qué existía Pablo Iglesias? Porque al final no es tanto el hecho comunicativo como hecho aislado, sino es el hecho comunicativo en un contexto social. Exactamente, las circunstancias, el entorno hace mucho, es decir, hacia quién me dirijo, que la audiencia que necesita, que claro, no... Me dirijo a una audiencia que está hasta las narices de muchas cosas y entonces adopto un tono descarnado como el de Milei, ¿no? No puedo ser un Feijóo. Y que también, es decir, por lo menos para cierto grupo. Yo en este momento estoy de acuerdo, fíjate, hoy no te llevo la contraria. ¿Estás de acuerdo conmigo? Me debo haber dicho algo mal. Yo valoro mucho aquellos que tienen la capacidad de mandar un mensaje de que no todo el mundo es enemigo tuyo, de que tú no estás contra el mundo y que solo te valen los tuyos, fíjate, que es lo que se ha puesto un poco de moda en la política. Pero hay que entender, pero fíjate que aunque aburra, que luego eso es otra. No quiero dar, pero Milei, que a mí, efectivamente, yo sigo a Milei desde mucho antes, si fuera candidato, y me parece un tipo estupendo. Pero claro, solo en un país como Argentina... No te va a nombrar ministro. Solo en un país como Argentina alguien puede salir adelante diciendo a los zurdos de mierda no hay que darle ni un centímetro porque te matan.
solo en Argentina, ¿no? Y aquí en Pablo Iglesias, que sacó 72 diputados, pero ¿cuánto crees que era? No, ni siquiera Pablo Iglesias era tan desgarrado como Milei, pero porque en Argentina... A lo mejor por eso no sacó 80. Bueno, por eso y por una cosa que dijo usted con mucha certeza desde el primer día, es porque no se habían vuelto a la bandera de España. Si se hubieran vuelto, hubiera tenido 150, 150. No lo sé, pero Milei, después de esa campaña, aunó las voluntades, y eso habla mucho del contexto, pero también de su capacidad, aunó las voluntades de personas tan diferentes como Victoria Villarroel y Patricia Bullrich. Tal vez por ser descarnado, al final tuvo audiencia, porque tenía que salir de alguna manera. Bueno, hemos estado hablando de la campaña americana, estilos de liderazgo, qué es la comunicación política. Don Antonio Peñalver pues acaba de publicar precisamente un libro sobre ese tema, se llama Liderazgo Abascal, que imaginen ustedes de quién habla, ¿no? Y que tiene prólogo de José Javier Esparza y preámbulo de José María Gasalla. Sí, Premio Nacional de Management José María Gasalla, sí. Bueno, pues Gasalla, perdón. Gasalla, sí. Pues muchísimas gracias, don Antonio Peñalver, por haber estado aquí, pero vamos a ver qué dicen. No, usted no quiere nada. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Es que como escriba la mitad de bien y sea la mitad de interesante que lo que cuenta, ya ese libro ya... He traído un libro, te lo regalo, si tú me das tu dirección, te lo... No quiero yo... Bueno, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Bueno... Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues don Luis, hoy les preguntábamos por un asunto sumamente interesante y es quién tiene la culpa de que H. Bildu haya acabado dictando las leyes de seguridad ciudadana. Hablábamos específicamente de este asunto. Le voy a decir a doña Antonio Peñalver que no se mueva porque estamos en televisión y precisamente eso hace que se cruce por las cámaras, así que si puede volver a tomar asiento. Es culpa mía que le he dicho que se podía levantar, me ha preguntado. Se lo van a agradecer mis compañeros de televisión y especialmente Pablo, para evitar que haya alguna interferencia en esta retransmisión que llevamos a cabo siempre a través de la televisión. Ya lo saben que en YouTube también nos puede seguir y vuelvo a comentarles cómo era la pregunta. ¿Quién tiene la culpa de que H. Bildu haya acabado dictando las leyes de seguridad ciudadana? Dábamos 4 opciones. La primera, nadie. La segunda, el gobierno vasco. La tercera, los gobiernos de España. Y la cuarta, los españoles. Don Luis, es interesante porque hay un 0% de los votos en una de las opciones. 0%, es primera vez que se sucede. Exacto, creo que es la primera vez que ha ocurrido en un sondeo así. La opción de nadie es la que se lleva ese 0% de los votos. La opción que gana es con un 62% de los apoyos, la de los gobiernos de España. Hay un 37% de los encuestados que apuesta por los españoles y hay un 1% que dice que el verdadero culpable es el gobierno vasco. Y voy con algunos comentarios de la comunidad de YouTube de Radio Libertad. En particular, José Ramón Gabirondo Tulbenzu dice que si sabemos que los políticos hacen lo contrario a lo que dicen y les votamos, los responsables somos los ciudadanos. A estas alturas ya no vale el me han engañado, según piensa José Ramón. En esa misma comunidad, Santiago EH4FQ dice que cuando el Tribunal Constitucional dobló la mano al Tribunal Supremo con motivo de la ilegalización de EH Bildu, en España se produjo un punto de inflexión. Si no andamos listos, será de no retorno. Alguien que se hace llamar Juma Freeride, en esa misma comunidad de YouTube, dice que en base a su propia necesidad, Sánchez solo se reafirma en la tradicional actitud pactista y claudicadora con el separatismo de gobiernos anteriores. La novedad es que no hay líneas rojas si traspasarlas le posibilitan seguir un día más en la Moncloa. Esto es sumamente importante teniendo en cuenta a los pactos a los que ha llegado y a los que será capaz de llegar don Pedro Sánchez con tal de permanecer en el Palacio Presidencial de la Moncloa. En el chat de YouTube en Radio Libertad, Alfonso Ortí Martí dice que lo del PSOE pactando con Bildu es repugnante, pero ¿qué me dicen de lo de ayer también del PP compadreando con Bildu en el Parlamento Europeo? Se refiere específicamente a Pons y a Barrena. La verdad es que es a mí algo que se me ha pasado, pero me parece sumamente interesante ponerlo encima de la mesa. En Twitter, Felipe Huarte dice que los culpables de que H. Bildu, ETA pacten parte de la agenda política son los españoles que han votado al PP y al PSOE y a partidos comunistas y separatistas. A estas alturas todos saben de su complicidad con esa gentuza. Si les han votado, les han apoyado en sus miserables políticas. Y termino con un comentario de alguien que se hace llamar Mestecha, que habla de la cobardía del PP y la traición del PSOE. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Carmen, por traernos la opinión de los oyentes. Gracias a don Antonio Peñalver por aquí venir a hablar de comunicación política.
Gracias, pues no tengo más remedio a don Jaime Berenguer y a don Asís Timerman, que en fin... Por aprender, don Antonio. Que conste que don Antonio se quería ir y no tiene nada que ver con que estuviera al lado mío, lo digo porque viendo cómo viene... No, bueno, pues porque muchas no gracias. Muy, muchas muy gracias a estos medios y tenía una llamada que creía importante atender, pero que puedo devolverla luego. Pues ya la puede devolver porque ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy se hace una pregunta. ¿Inocentes? Buenos días, don Paco. Buenos días, querido amigo don Luis del Pino, y gracias. Allá por el año 2000, en la emisora donde trabajaba, Onda 8, teníamos una tertulia a las 6 de la tarde. Fue una época muy convulsa por los asesinatos de ETA. Defendida por un partido político, Batasuna, partido que continúa ahora con el nombre de Bildu. En una de esas tertulias vino una señora abogada, Amalia, que defendía la pena de muerte. Un servidor estaba y estoy totalmente en contra de esa opción de la justicia. Doña Amalia me expuso, entre otros, el siguiente argumento. Los que pertenecen a una banda tan cruel algún día podrían hacer chantajes como quisieron hacer en su día con Miguel Ángel Blanco. Cierro comillas. Y hoy pienso, el martirio de Miguel Ángel Blanco fue inútil porque lo que pedían entonces, que era el acercamiento de presos a las vascongadas, que no se hizo en esa época, se realizó después por un puñado de votos. Y lo que es mucho peor, por el apoyo de unos independentistas etarra a unos presupuestos, ahora se han soltado criminales sin que cumplan su condena. No quiero la pena de muerte, pero hay algo que hacer para que grupos de fanáticos ignorantes y asesinos sin escrúpulos cumplan las condenas íntegras. No como lo que está pasando con los criminales de Buesa, Luis Portero, el médico Antonio Muñoz Cariñanos o a mi amigo José María Martín Carpena. Lloro de rabia e impotencia. Estoy de corazón con las víctimas. Os han vuelto a atacar donde más duele. Y a mí también, como español, que clama una auténtica justicia independiente que pagamos todos y no tenemos ninguno, que indulta a canallas y sinvergüenzas. El lunes más y mejor. Punto final.